Querido espectador, esto es lo que quiero decirte. Antes de que empieces a escuchar esta historia, yo ya había tomado la decisión de no mirar hacia otro lado aunque todavía no sabía hasta dónde iba a llegar todo. Te hablo desde ese momento previo, cuando algo ya estaba roto por dentro pero aún no se había dicho en voz alta. A las 23:18 de un jueves, en un aparcamiento subterráneo del centro de Valencia, un desconocido me llamó por mi nombre como si me conociera de toda la vida. Y ese detalle tan simple fue el primer aviso de que algo serio estaba a punto de reventar. Yo estaba caminando hacia mi coche con la cabeza llena de nada, cansado, pensando solo en llegar a casa y sentarme un rato, cuando escuché claramente a Álvaro, espera, con un tono seguro, sin duda, sin error, y me giré por puro instinto más que por curiosidad. El tipo estaba apoyado en una columna, traje oscuro, sonrisa tranquila, demasiado tranquila para alguien que se cruza contigo a esas horas, y lo primero que pensé fue que se había confundido de persona, hasta que dio 2 pasos hacia mí y dijo algo que me dejó frío: no te preocupes, no vengo a buscar problemas, solo quería ponerte cara, y ahí sentí ese golpe seco en el estómago que no duele pero te deja sin aire. Le pregunté quién era y por qué sabía mi nombre, y en lugar de responderme directamente, señaló con la barbilla hacia la rampa de salida del aparcamiento, donde un coche arrancaba despacio. Un coche que reconocí antes incluso de pensar, porque lo había visto miles de veces, porque lo había aparcado yo mismo esa misma mañana. No hizo falta que dijera nada más, porque cuando añadió ella conduce bien, siempre ha sido cuidadosa, supe que no estaba hablando de un coche, ni de tráfico, ni de casualidades. Me quedé quieto, sin saber si avanzar o retroceder, mientras el tipo seguía hablando como si estuviéramos comentando el resultado de un partido, diciéndome que no me acercara, que no merecía la pena montar un espectáculo ahí abajo, que ya habría tiempo para hablar, y luego se dio la vuelta y se fue por la escalera sin prisa, dejándome solo con el eco de sus pasos y una imagen que no terminaba de encajar en mi cabeza. Me subí a mi coche sin pensar, arranqué casi por reflejo y conduje sin rumbo durante unos minutos, intentando ordenar lo que acababa de pasar, repitiendo cada frase, cada gesto, buscando una explicación lógica que no sonara a excusa barata. No sabía quién era ese hombre, no sabía cómo había llegado hasta mí, no sabía qué derecho tenía a hablarme así, pero sí sabía una cosa con una claridad incómoda, y es que nadie se presenta de esa manera si no está seguro de tener ventaja. Esa noche no volví directamente a casa. Di vueltas por calles que conocía de memoria, frené en semáforos en rojo sin verlos, aparqué 2 veces y volví a arrancar, como si mi cuerpo estuviera ocupado en moverse mientras mi cabeza intentaba decidir en qué momento exacto se había torcido todo sin que yo lo notara. No estaba enfadado todavía, ni triste, ni siquiera asustado, estaba en ese estado raro previo a todo, cuando sabes que algo va a doler pero aún no sabes cuánto ni cómo. Cuando por fin entré en casa, el silencio era demasiado limpio, demasiado ordenado, como si alguien hubiera pasado dejando todo exactamente donde debía estar, y eso, en ese momento, me molestó más de lo que debería. Dejé las llaves en la entrada, me senté en el sofá sin encender ninguna luz y me quedé mirando al frente, repasando mentalmente la escena del aparcamiento una y otra vez, intentando convencerme de que podía haber 1000 explicaciones, todas razonables, todas inocentes, aunque cada repetición las hacía sonar un poco más falsas. No dormí esa noche, pero tampoco estuve despierto del todo. Me levanté varias veces, me senté en la mesa del comedor, volví al sofá, como si mi cuerpo no encontrara una posición válida para lo que estaba pasando por dentro. No miré relojes, no conté horas, solo esperaba sin saber exactamente qué, quizás una llamada, quizás una excusa, quizás nada. Y en ese esperar empecé a notar como algo dentro de mí se tensaba, no de golpe, sino despacio, como una cuerda que alguien va estirando sin avisar. A la mañana siguiente todo siguió su curso normal, o al menos eso parecía desde fuera. El día avanzó con una normalidad insultante, gente hablando de cosas sin importancia, correos que requerían respuestas simples, rutinas que se cumplían solas,
mientras yo sentía que estaba participando en una obra en la que no había pedido actuar. Pensé varias veces en ir directamente a buscar explicaciones, en enfrentar la situación de golpe, pero algo me frenaba, no cobardía, sino la intuición de que aún no tenía todas las piezas, y que moverme antes de tiempo podía dejarme en peor lugar. Fue esa tarde, ya entrada la noche, cuando la sensación dejó de ser difusa y se volvió concreta, porque empecé a atar detalles que hasta entonces había tratado como ruido de fondo, horarios que no cuadraban, excusas repetidas con pequeñas variaciones, nombres que aparecían y desaparecían de las conversaciones como si fueran secundarios sin importancia. Todo eso, que durante semanas había ignorado por comodidad o por confianza, empezó a alinearse de una forma incómodamente clara. No voy a decir que en ese momento ya sabía toda la verdad, porque sería mentira, pero sí supe que el encuentro del aparcamiento no había sido un error ni una casualidad, sino un aviso, una especie de cortesía retorcida para prepararme para algo que venía de camino. Y lo peor no fue imaginar lo que podía estar pasando, sino darme cuenta de que, de alguna manera, alguien había decidido que yo era el último en enterarse. Esa noche, sentado otra vez en el mismo sofá, entendí que ya no estaba en una posición pasiva, que aunque no hubiera elegido entrar en esa situación, a partir de ese momento cada decisión iba a tener consecuencias reales. Me sentí ridículo por no haber visto antes ciertas señales, pero también enfadado por la facilidad con la que alguien había entrado en mi vida sin pedir permiso y había empezado a mover piezas como si todo fuera un juego limpio. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, no hubo frases memorables en ese primer tramo de la historia, solo una certeza incómoda creciendo poco a poco, la sensación de estar viviendo los últimos momentos de una etapa sin saber exactamente cuándo se había firmado su final. Y aunque todavía no había pruebas claras, ni confesiones, ni enfrentamientos, algo dentro de mí ya había cambiado, porque cuando alguien te mira a los ojos y te dice tu nombre en un aparcamiento a las 11 de la noche, no es para saludarte. Ahí terminó la calma aparente, y aunque en ese momento aún no sabía cómo ni cuándo, sí entendí que lo que venía después no iba a dejar espacio para dudas, y que muy pronto tendría que dejar de observar desde la distancia y empezar a actuar, quisiera o no. El descubrimiento no llegó de golpe ni con una escena limpia que pudiera señalar como el momento exacto en el que todo quedó claro. Llegó a base de insistir en una sensación incómoda hasta que dejó de ser una sensación y pasó a ser un hecho que ya no podía ignorar sin hacerme el tonto. 2 días después del encuentro en el aparcamiento, un sábado por la tarde, decidí salir a caminar por el barrio sin un objetivo concreto, más por despejarme que por otra cosa. Aunque en el fondo sabía que estaba buscando algo aunque no supiera exactamente qué, y fue en esa caminata sin rumbo cuando vi el coche de Lucía aparcado en una calle que no tenía nada que ver con nuestras rutinas habituales. No era una zona rara ni peligrosa, simplemente no era una calle por la que ella tuviera motivos para estar un sábado a las 18:20, lejos de su trabajo, lejos de casa, lejos de cualquier plan que yo conociera. Me detuve unos segundos antes de cruzar, mirando el coche como si pudiera darme una explicación por sí solo, y en lugar de seguir de largo, como habría hecho cualquier otro día, crucé la calle y me acerqué despacio, sin prisas, intentando convencerme de que igual estaba exagerando, de que quizás había quedado con alguien y yo no tenía por qué saberlo todo. Aunque esa excusa empezó a caerse sola cuando vi que el motor estaba aún caliente y que las luces del edificio frente al que estaba aparcado. El coche se encendían de forma intermitente, como si alguien acabara de entrar. Me apoyé en la fachada de enfrente, fingiendo mirar el escaparate de un local cerrado, y esperé, sin saber muy bien cuánto ni a qué, con esa mezcla de nervios y calma falsa que se instala cuando uno siente que ya ha cruzado un punto sin retorno. No pasaron ni 5 minutos cuando la vi aparecer, no de frente, sino de perfil, hablando con alguien a quien no pude ver al principio, sonriendo de una forma que ya no recordaba haber visto en casa desde hacía tiempo, una sonrisa relajada, sin prisa, sin tensión, y cuando dio un paso más y apareció él, el mismo tipo del aparcamiento, con la misma seguridad tranquila,
sentí cómo se me cerraba el estómago de una forma muy concreta, sin dramatismos, sin pensamientos acelerados, solo una certeza incómoda que se colocó en su sitio como una pieza que por fin encajaba. No se estaban besando, no se tocaban de forma evidente, no había nada que pudiera señalar como prueba irrefutable si alguien me pidiera explicaciones en ese momento, y aún así todo era demasiado claro como para necesitar más. Caminaban juntos, demasiado cerca para ser casual, hablaban sin mirarse al frente, pendientes el uno del otro, y cuando él abrió la puerta del portal y ella entró sin dudar, sin mirar alrededor, sin el más mínimo gesto de duda, supe que si me iba en ese momento, si decidía no seguir, iba a pasar el resto de mi vida preguntándome qué había detrás de esa puerta. No pensé en consecuencias ni en escenas futuras, crucé la calle y entré detrás de ellos antes de que la puerta se cerrara del todo, subí las escaleras despacio, escuchando sus voces subir por delante, reconociendo la risa de Lucía sin necesidad de verla, esa risa corta que siempre había reservado para momentos en los que se sentía cómoda, y cada peldaño que subía me iba quitando una capa de duda y dejándome solo con una especie de calma tensa que no sabía que era capaz de sentir en una situación así. Se detuvieron en el segundo piso y yo me quedé un tramo más abajo, lo suficiente para escuchar sin ser visto, apoyado en la barandilla, con el pulso estable de alguien que ya ha aceptado lo que viene aunque no le guste. Entra, nadie nos molesta, dijo él con naturalidad, y no hubo respuesta verbal de ella, solo el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose, firme, sin titubeos, sin ese segundo de duda que yo habría querido imaginar, y fue ahí, en ese silencio breve, cuando entendí que no estaba presenciando algo reciente ni improvisado, sino una dinámica que ya llevaba tiempo funcionando sin mí. Me quedé unos segundos más, sin moverme, escuchando pasos, voces bajas, y no hizo falta escuchar nada más para saber que no tenía sentido seguir ahí, porque lo que necesitaba ya lo tenía, aunque me pesara admitirlo. Salí del edificio con la misma calma con la que había entrado, caminé varias calles sin mirar atrás y me senté en un banco, no para descansar sino porque sentí que si seguía andando sin parar iba a acabar haciendo algo impulsivo, y necesitaba pensar con claridad aunque fuera difícil. No me sentía humillado ni derrotado, me sentía apartado, como si alguien hubiera tomado decisiones importantes sobre mi vida sin considerarme parte del proceso, y esa sensación fue la que más me dolió en ese momento. Volví a casa al anochecer y Lucía aún no había llegado, lo cual ya no me sorprendió, y me dediqué a hacer cosas mecánicas, ordenar un cajón, preparar algo de comer aunque no tenía hambre, mantener la cabeza ocupada mientras por dentro todo iba tomando una forma que ya no podía negar. Cuando entró por la puerta cerca de las 21:30, me saludó con normalidad, me preguntó cómo había ido el día, y durante unos segundos estuve tentado de responderle igual, de seguir ese juego de apariencias un poco más, pero algo dentro de mí ya no estaba dispuesto a sostener esa mentira compartida. La he visto, le dije sin levantar la voz, sin dramatizar, mirándola directamente, y su reacción fue inmediata, no de sorpresa exagerada, sino de una rigidez breve en los hombros, una pausa mínima antes de preguntar a quién, como si aún quedara espacio para una salida fácil. No se la di. Al del aparcamiento, al que me llamó por mi nombre, añadí, y ahí ya no hubo preguntas, solo silencio, un silencio largo, incómodo, en el que ella evitó mirarme mientras dejaba las llaves en la mesa con un cuidado excesivo, como si ese gesto pudiera comprarle tiempo. Yo no me moví, no levanté la voz, no hice ningún gesto brusco, porque en ese momento lo único que quería era que dejara de fingir. No es lo que crees, dijo al final, y esa frase, tan gastada, tan fuera de lugar, fue casi lo único que consiguió sacarme una reacción visible, una risa breve, sin humor, que me salió sola. No respondí enseguida, dejé que el silencio volviera a ocupar el espacio, porque ya no me interesaban las frases automáticas ni las explicaciones a medias. Lo he visto entrar contigo en un piso que no es el nuestro, le contesté, y ahí se acabaron las vueltas, porque cuando alguien te dice algo así no queda margen para reinterpretaciones.
Lucía se sentó sin pedírmelo, se pasó las manos por la cara y por primera vez desde que empezó todo dejó caer la máscara de control que llevaba puesta desde hacía semanas. No sabía cómo decírtelo, murmuró, y esa fue la confirmación definitiva, no porque admitiera nada concreto, sino porque ya no estaba negando el fondo del asunto. Yo asentí despacio, no porque entendiera, sino porque ya no necesitaba más pruebas ni más escenas, y mientras la escuchaba empezar a hablar, con frases largas, desordenadas, supe que lo que acababa de descubrir no era solo una traición puntual, sino el resultado de una distancia que ella había gestionado sola, a espaldas mías, durante demasiado tiempo. No la interrumpí, no porque me diera pena, sino porque quería escucharla hasta el final antes de decidir qué iba a hacer con todo aquello, y mientras hablaba, entendí que el verdadero descubrimiento no había sido verla con otro, sino darme cuenta de que había dejado de contar conmigo mucho antes de ese sábado, y eso, más que cualquier detalle concreto, fue lo que marcó el punto en el que supe que ya no había marcha atrás. La conversación no se quedó en explicaciones suaves ni en frases medidas, porque en cuanto Lucía empezó a justificar lo que había pasado con un tono que mezclaba cansancio y defensa propia, algo dentro de mí se tensó de una forma que ya no pude controlar con silencio. Me hablaba de sentirse sola, de rutinas que la habían asfixiado, de una versión de nuestra relación en la que yo aparecía como alguien ausente aunque hubiera estado físicamente allí todos los días. Y mientras la escuchaba notaba como cada frase iba empujándome un poco más hacia un borde que no me gustaba pero que tampoco estaba dispuesto a evitar. Le dije que parara, que no siguiera construyendo una historia en la que todo parecía inevitable, porque nada lo era, y porque si había tomado decisiones había sido ella, no una fuerza externa ni una etapa rara. Ella levantó la voz por primera vez cuando le dije eso, no gritando, pero sí con una firmeza que me sorprendió, diciéndome que yo no tenía derecho a juzgarla sin entender lo que llevaba meses sintiendo, y ahí fue cuando la conversación dejó de ser un intercambio y se convirtió en un choque directo. Le respondí que no estaba juzgando sentimientos, sino hechos, que una cosa era sentirse mal y otra muy distinta meter a otra persona en medio sin decir nada, y que no intentara convencerme de que todo había sido una consecuencia lógica de mi forma de ser porque eso era una excusa cómoda. Se levantó del sofá de golpe, empezó a caminar por el salón con las manos agitadas, diciendo que él la escuchaba, que con él podía hablar sin sentirse cuestionada, y ese comentario fue como un golpe directo, no por celos en sí, sino porque dejaba claro que había encontrado fuera algo que nunca se había molestado en reclamarme de frente. Le pregunté si también le había contado cosas nuestras, si había llevado nuestra intimidad a ese piso, y cuando dudó antes de responder, ese segundo de pausa fue más contundente que cualquier confesión explícita. No tienes ni idea de lo que estás diciendo ahora mismo, me dijo, y yo me acerqué un paso, no para intimidarla sino porque necesitaba que me mirara a los ojos cuando le contestara. Le dije que lo sabía perfectamente, que sabía que había cruzado una línea que no se cruza por accidente, que sabía que ese tipo del aparcamiento no había aparecido de la nada, y que el hecho de que él se sintiera con derecho a hablarme a mí ya decía mucho más de lo que ella parecía entender. Fue en ese momento cuando mencioné algo que llevaba guardándome desde el sábado, algo que no había dicho antes porque quería ver hasta dónde llegaba con la verdad. Él me estaba esperando, le dije, y por primera vez desde que empezó todo vi una expresión clara de miedo en su cara, no exagerada, pero sí real. Le expliqué con detalle el encuentro, las palabras exactas, el tono, la seguridad con la que se había dirigido a mí, y cómo eso no encajaba con la idea de una relación reciente o confusa. Lucía negó con la cabeza, dijo que él se había equivocado, que había sido una estupidez, pero ya no sonaba convencida ni siquiera para sí misma. La discusión subió de nivel cuando le dije que no aceptaba medias verdades, que no estaba dispuesto a quedarme en una versión recortada para que ella se sintiera mejor, y que si quería seguir hablando necesitaba que dejara de protegerlo a él y empezara a asumir lo que había hecho. Ella respondió que no estaba protegiendo a nadie,
que solo estaba intentando que yo no reaccionara de una forma que luego lamentáramos, y esa frase fue suficiente para que perdiera la calma por primera vez en años. Golpeé la mesa con la palma abierta, no para asustarla sino porque necesitaba que el ruido cortara la conversación, y le dije que no me tratara como si fuera un desconocido imprevisible, que me conocía lo suficiente como para saber que no necesitaba advertencias. El silencio que siguió fue espeso, largo, incómodo, y cuando volvió a hablar lo hizo con una voz más baja, más controlada, diciendo que había sido un error, que no había planeado que las cosas llegaran tan lejos, y ahí fue cuando la rabia se mezcló con algo más pesado, porque no había arrepentimiento claro, solo una necesidad urgente de cerrar el tema sin enfrentarse del todo a sus consecuencias. Le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndolo y al principio evitó responder, hasta que insistí con una calma que me sorprendió incluso a mí, y entonces dijo unos meses, como si esa cifra pudiera pasar sin dejar marca. No gritamos más, pero la conversación se volvió dura, directa, sin espacio para frases suaves. Le dije que no iba a aceptar que lo llamara error, porque los errores no se sostienen durante meses ni se repiten con planificación, y que no me pidiera comprensión sin ofrecerme respeto. Ella lloró, no de forma exagerada, sino con lágrimas silenciosas que parecían más fruto del agotamiento que del remordimiento, y durante un momento pensé en parar, en bajar el tono, pero algo dentro de mí ya había tomado una decisión que todavía no había formulado en palabras. Le dije que se fuera de casa esa noche, no como castigo ni como amenaza, sino porque necesitaba espacio real, no simbólico, y porque seguir bajo el mismo techo en ese estado solo iba a empeorar las cosas. Al principio se negó, dijo que no tenía a dónde ir, que eso era exagerado, y ahí fue cuando le recordé, sin alzar la voz, que sí tenía un sitio al que había ido más de una vez sin decírmelo. Esa frase cayó como un bloque, y ya no hubo discusión sobre eso. Recogió algunas cosas en silencio, sin mirarme, y mientras la veía moverse por la habitación sentí una mezcla rara de alivio y vacío, no satisfacción, porque nada de eso era una victoria, sino la confirmación de que algo se había roto de una forma que ya no tenía arreglo rápido. Antes de salir se giró y me dijo que no era el final, que aún podíamos hablar con calma, y yo no le respondí enseguida, no por orgullo, sino porque todavía estaba decidiendo qué tipo de persona iba a ser a partir de ese momento. Cuando cerró la puerta, me quedé de pie unos minutos sin moverme, escuchando el silencio que había quedado en la casa, y entendí que la confrontación no había sido solo con ella, sino conmigo mismo, con la imagen que tenía de nuestra relación y con la idea de que ciertas cosas no podían pasarme a mí. Esa noche no dormí, pero no por nervios, sino porque estaba empezando a pensar con una claridad incómoda en lo que vendría después, y en que, por primera vez desde que empezó todo, ya no estaba dispuesto a quedarme quieto esperando que otros decidieran por mí. La idea de vengarme no apareció como un impulso teatral ni como una fantasía exagerada, apareció de forma práctica, casi administrativa, mientras desayunaba solo al día siguiente y repasaba mentalmente todo lo que Lucía había dicho y, sobre todo, lo que no había dicho. No tenía ganas de gritarle más ni de buscar escenas públicas, porque eso no iba a devolverme nada ni a dejarme mejor parado, pero sí sentía la necesidad clara de recuperar el control de una situación en la que durante meses había sido el último en enterarse. No quería hacerle daño por hacerle daño, quería que entendiera que sus decisiones tenían efectos reales y que no iba a salir de aquello con una conversación emotiva y un par de lágrimas bien colocadas. Ese mismo lunes pedí la mañana libre en el trabajo y me dediqué a hacer algo que hasta entonces siempre había pospuesto por comodidad, revisar todo lo que compartíamos con calma y sin prisa, no para espiarla, porque ya no estaba en casa, sino para entender hasta qué punto había construido una doble vida sin molestarse en separar bien los terrenos. Documentos, correos impresos, carpetas olvidadas en un cajón, facturas que siempre había gestionado yo sin prestar demasiada atención, y poco a poco fui viendo un patrón que no me sorprendió tanto como pensé que lo haría. Pagos repetidos en fechas concretas, gastos que no correspondían a nada que yo reconociera,
y una serie de movimientos que encajaban demasiado bien con los días en los que llegaba tarde sin dar demasiadas explicaciones. No sentí rabia al verlo, sentí algo más frío, más estable, una claridad que me permitió tomar decisiones sin levantar la voz. Llamé a Carlos, un amigo de la universidad que ahora trabajaba como asesor legal, no para iniciar nada formal todavía, sino para que me explicara con calma qué opciones tenía y hasta dónde podía llegar sin meterme en problemas innecesarios. Le conté lo justo, sin dramatizar, y él entendió rápido que no buscaba consuelo sino información concreta. Me explicó qué pasos podía dar para protegerme a nivel económico, como dejar constancia de ciertas cosas sin entrar en conflictos directos, y me recomendó actuar rápido antes de que Lucía intentara controlar el relato a su favor. Esa misma tarde hice algo que sabía que le iba a doler más que cualquier discusión, cambié el acceso a la cuenta común y dejé la mía separada, no por castigarla económicamente sino porque no estaba dispuesto a seguir compartiendo recursos con alguien que había decidido usar parte de ellos para una vida paralela. No vacié nada, no hice movimientos sospechosos, simplemente cerré una puerta que ella había dado por abierta sin consultarme. Sabía que se daría cuenta pronto, y no me equivoqué, porque me llamó esa misma noche, con un tono entre molesto y nervioso, preguntándome qué estaba pasando. No pasa nada raro, le dije con calma, solo estoy ordenando cosas que llevaba tiempo desordenadas, y aunque intentó discutirlo, no entré en el juego. Le dejé claro que no era una decisión provisional ni fruto del enfado, que era una consecuencia directa de lo que había pasado, y que si quería hablarlo tendría que hacerlo sin exigir nada. Colgó sin despedirse, y por primera vez desde que empezó todo, no sentí la necesidad de justificarme. El siguiente paso fue más visible, más incómodo para ella, pero también más necesario para mí. Fui al piso donde sabía que se veían, no para montar una escena ni para enfrentarme a nadie, sino para hablar directamente con él, porque había cruzado una línea el día que decidió buscarme en el aparcamiento y tratarme como parte de un juego que yo no había aceptado. Llamé al timbre a las 19:40, sabiendo que a esa hora probablemente estaría allí, y cuando abrió la puerta me miró con sorpresa solo durante un segundo antes de recomponerse, como si ya se hubiera preparado para ese momento. No vengo a pelear, le dije antes de que hablara, vengo a dejar algo claro, y entré sin esperar invitación, no con agresividad, sino con la seguridad de quien ya no tiene nada que perder. Le dije que sabía desde cuando se veían, que sabía que no había sido algo casual ni reciente, y que no aceptaba que hubiera intentado marcar territorio hablándome como si yo fuera un obstáculo molesto. Él intentó responder con un discurso ensayado sobre sentimientos y decisiones adultas, y lo corté sin levantar la voz, diciéndole que no me interesaba su versión romántica de la historia. No vuelvas a llamarme por mi nombre, le dije, no vuelvas a dirigirte a mí como si estuviéramos en el mismo nivel de responsabilidad, y añadí algo que no esperaba, que ya había tomado medidas para que Lucía no pudiera seguir jugando a dos bandas sin asumir costes reales. No fue una amenaza directa, no le dije que iba a denunciar nada ni a buscar problemas legales, simplemente dejé claro que no iba a facilitarles la comodidad de seguir viéndose como si nada hubiera cambiado. Él se quedó en silencio unos segundos, y en ese silencio supe que había entendido el mensaje mejor de lo que cualquier grito habría conseguido. La venganza no fue inmediata ni espectacular, fue progresiva y tangible, y se basó en dejar de sostener cosas que hasta entonces había sostenido yo por inercia. Cancelé planes que había organizado, retiré favores que daba por hechos, dejé de cubrir ausencias con excusas amables, y cuando alguien cercano preguntó directamente qué estaba pasando, no mentí ni adorné nada. Conté los hechos sin añadir dramatismo, porque sabía que la realidad, contada sin filtros, era suficiente. No busqué aliados ni aplausos, pero tampoco protegí una imagen que ya no me correspondía defender. Lucía intentó varias veces hablar conmigo para arreglar las cosas, usando esa expresión vaga que no significa nada concreto, y cada vez le dejé claro que no estaba en modo negociación emocional,
Que antes de cualquier conversación necesitaba acciones claras, no promesas ni discursos. Eso la descolocó más que cualquier reproche, porque dejó de tener el control del ritmo y del relato, y tuvo que enfrentarse a un escenario en el que ya no podía contar con mi paciencia automática. No sentí satisfacción ni orgullo, pero sí una sensación firme de estar recuperando algo que había perdido sin darme cuenta, mi capacidad de decidir sin pedir permiso. La venganza, si así puede llamarse, no fue destruirle la vida ni humillarla públicamente, fue retirarme de un papel que había asumido sin saber que estaba siendo usado en su contra, y obligarla a enfrentarse a las consecuencias prácticas de sus elecciones. Y aunque todavía quedaba mucho por hablar y decidir, esa etapa marcó un punto claro, porque ya no estaba reaccionando, estaba actuando, y eso, para mí, fue el primer paso real para salir de la posición en la que me habían colocado sin consultarme. La última conversación no fue inmediata ni espontánea, llegó una semana después, cuando el ruido inicial se había asentado y ambos habíamos tenido tiempo de entender que ya no estábamos discutiendo un error puntual sino decidiendo qué hacer con algo que ya no funcionaba como antes. Quedamos en casa, a media tarde, un miércoles a las 18:30, sin prisas ni excusas, y desde el momento en que entró supe que no venía a defenderse sino a hablar en serio, lo cual no hizo que la situación fuera más fácil, solo más directa. Nos sentamos frente a frente, sin acercarnos demasiado, sin gestos automáticos, y durante unos segundos ninguno dijo nada, no por dramatismo sino porque ambos sabíamos que lo que se dijera ahí iba a cerrar una etapa entera. Empezó ella, con una voz más tranquila de lo que yo esperaba, diciendo que había pasado los últimos días pensando en todo, no solo en lo que había hecho sino en cómo había llegado hasta ahí sin frenar a tiempo. No pidió perdón de entrada, y lo agradecí, porque ya no necesitaba una disculpa genérica, necesitaba honestidad. Me dijo que no había dejado de quererme de golpe, que no había una ruptura clara antes de empezar lo otro, que había sido un desgaste lento que decidió gestionar sola porque no supo cómo hablarlo conmigo sin sentirse débil o incómoda. La escuché sin interrumpirla, no porque estuviera de acuerdo, sino porque quería entender su versión completa antes de responder desde un lugar menos impulsivo. Cuando me tocó hablar, le dije que durante años había creído que el respeto consistía en no invadir espacios, en no forzar conversaciones cuando el otro parecía cansado, y que ahora entendía que esa misma actitud había sido interpretada como desinterés. No lo dije para culparme, sino para poner sobre la mesa que ambos habíamos fallado en comunicarnos, aunque solo uno había cruzado una línea que no se cruza sin consecuencias. Le dejé claro que no estaba dispuesto a reconstruir algo partiendo de una traición que no había sido accidental ni breve, y que no quería promesas de cambio hechas desde el miedo a perderlo todo. Ella me preguntó si no había ninguna posibilidad de arreglarlo, si no creía que con tiempo y esfuerzo podríamos volver a un punto más sano, y esa pregunta, formulada sin dramatismo, fue probablemente la más difícil de responder porque por primera vez no sonaba a excusa sino a una duda real. Me tomé unos segundos antes de contestar, no para hacerme el interesante, sino porque necesitaba ser honesto incluso si eso me dejaba como el que se rinde antes. Le dije que no era una cuestión de tiempo ni de ganas, que había cosas que, una vez que se rompen, cambian la forma en la que miras a la otra persona, y que yo ya no podía mirarla sin recordar que había tomado decisiones importantes sin contar conmigo. Hablamos de lo práctico durante un buen rato, de cómo organizar la separación de forma civilizada, de qué hacer con el piso, con las cuentas, con los compromisos que aún compartíamos. Y aunque ese tramo de la conversación fue más frío, también fue el más necesario, porque nos devolvió a un terreno concreto donde ninguno podía esconderse detrás de emociones difusas. En ningún momento levantamos la voz, no porque no hubiera tensión, sino porque ambos estábamos cansados de pelear y sabíamos que no había nada que ganar ahí. Hubo un momento en el que ella me preguntó si yo había pensado en perdonarla de verdad, no de palabra, y le respondí con sinceridad que sí, que lo había considerado, no por ella sino por mí, porque no quería arrastrar rencor durante años,
pero que perdonar no significaba seguir juntos ni fingir que nada había pasado. Le dije que podía aceptar lo ocurrido como parte de mi historia sin necesidad de reconstruir la relación sobre una base que ya no me daba seguridad. Ella asintió despacio, como si esa respuesta confirmara algo que ya intuía pero no quería aceptar del todo. La parte más dura llegó cuando hablamos del futuro inmediato, de cómo iba a cambiar nuestra vida diaria, de los silencios nuevos que habría que aprender a gestionar, y ahí fue cuando noté que la tristeza empezaba a reemplazar al enfado de una forma definitiva. No lloré en ese momento, no porque no doliera, sino porque estaba concentrado en mantenerme firme en una decisión que sabía que me iba a doler igual aunque la aplazara. Ella sí lloró, sin exagerar, sin buscar consuelo, y durante unos segundos dudé, no de la decisión en sí, sino de si estaba preparado para asumir todo lo que venía con ella. Antes de irse, me preguntó si alguna vez había sido feliz conmigo de verdad, y esa pregunta me obligó a mirarla sin reproches, porque no merecía una respuesta defensiva. Le dije que sí, que había sido feliz durante muchos años, que eso no estaba en discusión, y que precisamente por eso no quería convertir esa etapa en algo amargo prolongando una relación que ya no estaba sostenida por confianza mutua. Le dije que prefería recordar lo bueno como algo que tuvo sentido en su momento, no como una mentira constante. Nos despedimos sin gestos teatrales, sin promesas de mantener una amistad inmediata, porque ambos sabíamos que eso era una idea más cómoda que realista en ese punto. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me senté un rato en silencio, no para recrearme en la tristeza sino para dejar que todo se asentara sin resistencia. Me sentí vacío, sí, pero también sorprendentemente tranquilo, como si por primera vez en semanas no estuviera reaccionando a lo que otros decidían, sino sosteniendo una elección propia aunque fuera incómoda. Esa noche pensé mucho en todo el proceso, desde el primer aviso extraño hasta esa conversación final, y entendí que aceptar no era resignarse, sino dejar de pelear contra una realidad que ya no podía cambiarse sin forzarla. No sabía todavía cómo iba a ser lo que venía después, ni cuánto tiempo iba a necesitar para recomponerme del todo, pero sí tenía claro algo que no había tenido al principio, que no iba a construir mi futuro sobre silencios incómodos ni sobre acuerdos implícitos que solo uno respeta. La historia no terminó con una sensación de victoria ni de derrota, terminó con una decisión consciente, tomada sin prisas y sin autoengaños, y aunque doliera, era la primera vez desde que todo empezó que sentí que estaba actuando de acuerdo con lo que necesitaba, no con lo que se esperaba de mí. Las semanas siguientes no fueron espectaculares ni especialmente dramáticas, y eso fue lo que más me sorprendió, porque después de todo lo ocurrido uno espera un vacío enorme o una tristeza constante, pero lo que encontré fue algo más irregular, días funcionales mezclados con momentos de bajón que no avisaban. Volví a una rutina distinta, no mejor ni peor, simplemente distinta, con horarios que ya no dependían de nadie más y decisiones pequeñas que antes compartía y ahora tomaba solo. Hubo mañanas en las que desperté con la costumbre de mirar el otro lado de la cama antes de recordar que ya no tenía sentido hacerlo, y hubo tardes en las que el silencio de casa se sentía pesado, no por soledad, sino porque todavía estaba aprendiendo a convivir conmigo sin distracciones automáticas. Lucía y yo seguimos hablando lo justo, siempre sobre temas prácticos, siempre con una distancia respetuosa que no existía antes porque no la necesitábamos. No hubo reproches tardíos ni intentos de reescribir lo que ya habíamos hablado, y eso ayudó a que el cierre fuera real y no solo formal. En algún momento me dijo que esperaba que algún día pudiéramos mirarnos sin todo lo que había pasado de por medio, y le respondí que no sabía si eso sería posible, pero que tampoco lo veía como un objetivo urgente. No estaba enfadado, pero tampoco estaba interesado en forzar una normalidad que aún no sentía. Empecé a notar cambios en mí que no había buscado de forma consciente, como una mayor claridad al poner límites, una menor tolerancia a las medias verdades, incluso en conversaciones que no tenían nada que ver con mi relación. Amigos y compañeros me decían que me notaban más directo, y aunque alguno lo interpretó como frialdad,
yo sabía que no lo era. Era simplemente una forma nueva de no dejar pasar cosas que antes habría dejado correr por evitar incomodidades. Aprendí que callar por mantener la calma a veces solo aplaza conflictos que luego llegan de una forma más dañina. Hubo noches en las que pensé en el tipo del aparcamiento, no con rabia, sino como una pieza más de la historia, alguien que había entrado en mi vida sin permiso y que, sin proponérselo, había acelerado un proceso que probablemente habría ocurrido de otra manera, quizás más lenta, quizás menos brusca, pero inevitable. No sentí la necesidad de volver a cruzarme con él ni de comprobar cómo le iban las cosas, porque entendí que mantenerlo presente era darle un peso que no merecía. No fue el causante de todo, solo el síntoma más visible de algo que ya estaba fallando. Con el tiempo, también empecé a ver mi parte con más claridad, no para cargarme culpas que no me correspondían, sino para entender que podía hacer diferente en el futuro. Me di cuenta de que había confundido respeto con distancia, y tranquilidad con falta de confrontación, y aunque eso no justifica una traición, sí me dio información útil para no repetir dinámicas que me colocaran otra vez en un papel pasivo. Entendí que estar presente no es solo estar disponible, sino también hablar cuando algo incomoda, incluso si la conversación no promete un buen resultado inmediato. No volví a empezar ninguna relación en ese tiempo, no por miedo ni por nostalgia, sino porque no me apetecía usar a nadie como distracción ni demostrar nada a nadie. Aprendí a disfrutar de planes simples, cenas con amigos, caminatas largas sin música, momentos en los que no tenía que rendir cuentas ni interpretar silencios ajenos. Esa tranquilidad no llegó de golpe, pero cuando apareció se sintió sólida, no frágil como la calma que había tenido antes sin saberlo. Hubo un día concreto, casi 2 meses después de la separación definitiva, en el que me di cuenta de que había pasado toda una jornada sin pensar en Lucía, ni en lo que había pasado, ni en cómo habría sido todo si las cosas hubieran sido distintas. No fue un logro ni un punto final, fue simplemente una señal de que la historia ya no ocupaba todo el espacio mental que había tenido durante tanto tiempo. Esa noche dormí especialmente bien, no por cansancio físico, sino porque algo se había acomodado por dentro sin hacer ruido. Si tengo que decir que aprendí de todo esto, no diría frases grandes ni conclusiones heroicas, diría algo más sencillo, que la confianza no es solo creer en el otro, sino también creer en uno mismo cuando algo no encaja, y que ignorar una incomodidad constante por mantener una imagen de estabilidad acaba teniendo un precio. Aprendí que no todo lo que se rompe se arregla, y que aceptar eso no te convierte en alguien derrotado, sino en alguien que sabe cuándo dejar de insistir. Hoy mi vida no es mejor ni peor que antes, es más consciente, más ajustada a lo que necesito y a lo que no estoy dispuesto a aceptar. No guardo rencor, pero tampoco idealizo el pasado, lo coloco donde pertenece, como una etapa que tuvo sentido mientras duró y que terminó cuando dejó de tenerlo. No sé qué vendrá después, ni con quién, ni cuándo, y por primera vez en mucho tiempo esa incertidumbre no me genera ansiedad, sino una curiosidad tranquila. La historia terminó sin grandes gestos finales, sin discursos memorables ni escenas que merezcan ser repetidas, terminó de una forma más real, con decisiones sostenidas en el tiempo y con un aprendizaje que no se olvida fácilmente. Y aunque no era el final que habría elegido si me hubieran preguntado antes, sí es el que ahora puedo sostener sin engañarme, sabiendo que, al menos esta vez, no me quedé donde ya no me estaban esperando.